Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Querétaro para conocer una obra de Orter Arquitectos. Bienvenidos a su canal. Bienvenidos a su serie Obras Ajenas. Arquitecto Hugo de Orter Architects, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Abraham, por venir y darnos un tiempo por mostrar el proyecto. Encantados. Platícanos, por favor, un poco dónde estamos, las medidas del terreno, la orientación solar en este atardecer aquí en Querétaro. Sí, mira, estamos dentro del fraccionamiento haciendo el campanario. El terreno cuenta con 800 metros cuadrados. Como podrán ver, es un terreno irregular. Tenemos aquí la vista, termina en un pico. Igual más tarde podemos mostrarles de ese lado que la casa está en pico. Entonces, por el lado de allá tenemos un lago. Entonces fue que se aventó toda la casa por la parte posterior para tener vistas, ¿no? Y en cuanto a la construcción, son 1000 metros cuadrados. Y por ejemplo, toda la cancelilla, uno de los plus que tiene es de que, por ejemplo, se puede correr prácticamente todas las hojas, ¿no? Ok, Mira. Entonces aquí pues tienes un fiestón, ¿no? está buenísimo. Ya aquí vienen las preparaciones para las bocinas, ya las vamos a poner la próxima semana. Y pues aquí haces una buena fiesta, ¿no? Está genial. Y esto es un falso piso. O sea, tú traes todas pendientes abajo para el agua. Sí, por ejemplo, al final, como bien sabemos, siempre los decks se hacen a base de bastidores. Y justamente en esta parte del medio dejamos la pendiente del firme, ¿no? Encontrada de este lado aquí y de allá de la alberca de este lado. Entonces tenemos un canal y eso la mandamos hacia el jardín cuando llueve, ¿no? Entonces, pues no nos preocupamos tanto cuando llueva que toda la suciedad, porque al final, pues las entrecalles, hay polvo, hay lo que tú quieras, se vaya a la alberca. Entonces sí cuidamos de darle más limpieza allá. Quedó muy bien. Ah, tú tienes todo el conocimiento constructivo, técnico. Sí. Está muy bien. Y es que este nivel de casas requiere ya un control del detalle. No. Y mira, qué bonita la alberca con ese Infinity. Exacto. Sí. Ah, esto está genial. Y esta madera es Kumaru. Exactamente. Ah, esto está muy relajado. ¿Y qué va a haber ahí enfrente? Son terrenos. Obviamente va a haber un vecino, pero optamos al momento de diseñar la casa que de ese lado, lo más seguro, porque también está en pico. Entonces, por las partes de restricción, él tiene que respetar 3 metros, ¿no? Y pensando dos cosas. Si él llegara a proyectar un sótano, pues obviamente, como es la parte más ancha de la restricción, tiene que aprovechar para poner ¿cómo se llama? La rampa, ¿no? Del sótano, si es que hace sótano. Entonces, pues se tiene que ir fácil a 450 para la rampa. Entonces nos da más amplitud para que no se siente tan pegada a la casa del vecino como esta. Y en dado caso que quiera hacer la casa, obviamente a 2 niveles, pues de igual manera, de este lado del pico es muy difícil, o sea, no cualquier arquitecto pues le gusta quebrarse la cabeza y hacer picos, entonces lo más seguro es que se va a ir a lo más fácil, ¿no? Entonces, pensando en esto, fue que se decidió hacer este tema. Y además la orientación solar, ¿verdad? Como que tienes aquí una luz del atardecer que está bastante bueno Sí, para el área social. sí, exactamente, o sea, poniéndome yo aquí, tenemos el hace el recorrido el sol y se pone de ese lado, entonces alcanza a caer el sol de este lado y por mediodía, 12, 1, 3, 2 de 3 de la tarde, sí pega el sol en esta parte, pero sin que sea tan latoso, ¿no? Claro. Sí, es una alberca cómoda, ¿no? Exacto. Que me imagino que también tiene calentador. Tiene caldera, exactamente. Ajá. Y mira ese detalle de las letras. Sí, lo estaba viendo, ¿Sí? ¿eh? No sabía qué era. Dice family, es un sí. ambigrama, ¿no? Family. Y del otro lado, forever, ¿no? Si te pones de ese lado del Ah, rosadero. qué buena. Exactamente, ¿no? Como es negro, pues el negro no tiene fondo. Entonces, eso me gustó como para que un niño o alguien te invite más y veas hasta dónde está la altura de la alberca, ¿no? Ya. Que se ve que está un poquito profunda, ¿verdad? Debe ser unos 50 Unos aproximadamente. 50. Ah, está muy bueno.
Y es un veneciano, ¿verdad? También. Es veneciano, exacto. Ajá. Y aquí tiene las escaleras para bajar hacia la alberca, ¿no? Genial, ¿no? Arranca como de 1 metro de ancho, Sí. termina de 6. Buenísimo. La estructura, ¿qué tenemos? Porque veo mucha estructura de acero, Sí. ¿verdad? De estos OE. Por los claros Ajá. se utilizó pues una estructura híbrida. Ujú. Las columnas, por ejemplo, en este eje tenemos una viga IPR, Ok. ¿correcto? Viene la viga IPR a partir de este castillo. Aquí tenemos un castillo. Viene la viga IPR, carga esta columna y llega hasta acá. Y todo esto tenemos una viga IPR ahogada en la losa, ¿no? De igual manera se repitió el mismo proceso en esta columna. Entonces la idea era de que pues, si íbamos a tener esta área, pues que hacerla lo más limpio. Y fue que por eso se hizo este sistema de constructivo, ¿no? Entonces son IPRs. Sí. Todo. Pero no es losa acero, todo es losa reticular. Ok. ¿No? Está bueno. ¿Y qué espesor tiene la losa, me comentabas? Esta tiene 35 centímetros. Es bastante esbelta, Sí, ¿no? está de buen tamaño. Y pues de este lado tenemos el baño para el servicio, o sea, la alberca, ¿no? Ah, ok. Baño de alberca. Vale. Buen monomando. También en el espejo. Sus sanitarios de empotrar. Es un nicho vertical. 2 nichos verticales. ¿Qué líneas son los monomandos? Ah, ya viene acá. Es Noken, es de porcelanosa. No todos son los mismos, porque este pues, es mucho más caro que el Elvex o de ese tipo de líneas. Entonces este fue pues precisamente a gusto del cliente, ¿no? Porcelanosa es una marca española, yo creo que de las más importantes del mundo y de las que tienen mejor diseño del mundo. Próximamente hablaremos más de ellos. Un abrazo a los amigos de Porcelanosa. Muy bien. Y este distribuidor nos lleva Hacia el área más importante, pues para los clientes, que es la cocina, ¿no? Mira. Qué buena cocina. Aquí sí se cambió de madera, pero en esta parte de la cocina, por un eucalipto ahumado. Entonces, la chapa de la mesa de la cocina, esos muebles de allá, esa ya se hizo diferente que el resto de la casa, con un eucalipto ahumado. Ok. Madera de eucalipto, la chapa. Sí, la chapa, exactamente. Ok. Esta mesa está muy interesante, ¿eh? Está de buen tamaño, Las ¿no? sillas son una joya. También son Bondom. Sí, exactamente. Bondom, fíjense. Sí, este es el espacio Sí. de todo el día. De toda la, ¿no? Y el que más se disfruta. Entonces, como te comentaba al principio, fue que se aventó esta área donde más se la van a pasar, de este lado de la punta. Mira, voy a abrir el cancel para mostrarte. Tenemos aquí nuestra área de asadores. Y pues aquí fíjate lo difícil que era terminar en punta. Entonces, este lado pues se dejó para jugar fútbol, que estén los niños como área verde, ¿no? Y porque pues ya teníamos como 2 metros que podíamos llegar máximo y ya terminaba nuestra mancha para poder dejar la casa, ¿no? De la poligonal. Pero se integra bien, ¿verdad? Es que el Sí. terreno era Sí, complicadísimo. o sea, cuando lo vine a ver, la verdad dice, no está, pero ya empiezas Oh, claro. y es otro tema, ¿no? Sí. Tienes que aprender a jugar con los quiebres, ¿verdad? Sí, De estar haciendo fueron siempre. varias cosas que se dificultaron al momento de diseñar, pero valió la pena al final. Y qué bonita va a estar la bugambilia que plantaron, O ¿eh? sea, les gusta mucho esta por el color. Ujú. Entonces tienes aquí la vista hacia el lago, ¿no? Muy bien aprovechado. Me gusta mucho la continuidad de la barra de la cocina, Ujú. ¿verdad? Cómo se vuelve después la barra de la cocina del- exterior. del área de asadores. Aquí sí, todo lo que se requiere. Seguimos con el deck, ¿no? Está muy bien. Ya traen la mesa. Me llamó mucho la atención esta placa. ¿Verdad? Es cuarzo. Es como, o sea, esta la llaman como panda. Digo, no es el mármol panda, pero así se llama este tipo panda. Y pues es puro, es cuarzo.
Hay un mármol que se llama Panda. Sí, que es como el de la chimenea. Ajá. Pero ese es Neolith, el que tenemos aquí. Es neolito, Ajá. ok. Fíjense toda la estructura de acero. O sea, todo el perímetro debe de ser esta misma viga, ¿no? El Y este IPS. también lo puedes mover, ¿verdad? Entonces esta integración, pues está espectacular. Esta escalera está muy cómoda. Sales directamente al jardín por el área de la cocina. No, se integra muy bien. Esta sí, por ejemplo, no se ve tan fina como la pintura de la escalera porque le metimos pintura epóxica Sí. para que aguantara más porque sabemos que va a ser un tráfico. O sea, allá como que ya tú ves la lámina, tú ves el acero y aquí pues lo pisas. Entonces, para cuidar ese tema, el desgaste, se optó por ese tipo de pintura. Interesante, hasta los mismos escalones ya vi están empotrados, ¿verdad? Sí, están flotados, exactamente. ¿No? ¿Qué tienes? ¿Una viga en el muro? Este es un muro de concreto, entonces haz de cuenta cada cajoncito de acero, por así llamarlo, unos redondos, lo hogamos las escuadras al muro de concreto y ahí quedó. O sea, desde que colaste el muro de concreto ya Sí, estaban los escalones. exactamente. Entonces la placa es de media de cada uno de los escalones, y quedaron embarrenados o empotrados aquí el muro de concreto. Gran trabajo. Y nivelados todos desde el principio. Sí, entonces cuando haces ya una casa más compleja, pues sí tienes que checar que tus niveles te den muy bien, porque si no te da la torre, porque como te digo, esto se ve desde la obra. Entonces se te falló que el jardín, que la pendiente, ya Eso se deshacer. quedó ahí. Exacto. Qué buena cocina. ¿Cuánto mide más o menos? Esta tiene 10 de largo, como por 5.80 de ancho. Ok. Entonces, si te fijas, toda esta mancha es lo mismo que venimos viendo en el sótano, Ajá. ¿no? Fue como un edificio, ¿no? Ah, ya, claro. Ajá. Aquí abajo es el cuarto de servicio. Exactamente. De acuerdo. Exactamente. Y aquí tenemos esta puerta, por así decirlo, secreta, Claro. donde entramos a la alacena. Bien. Gigante. Está de buen tamaño, ¿verdad? Está de muy buen tamaño. Parece otra cocina. Sí, es como un 350 por 5, ¿verdad? Exactamente, sí. Está muy bien. Sí, es otra cocina. ¿Y no te pidieron, de hecho, tarja? En esta parte no. Como a cocina sucia que se está usando mucho últimamente. Esta te puede fungir mucho como este tipo de cocina, pero pues realmente nada más quería aquí para la cena. Ahora sí. Sí. Está muy bien. Y cambias un poquito el formato del piso, ¿verdad? De economizar un poco. Sí, Fíjense el detalle de las cubiertas, ¿verdad? Cómo se hacen una nariz anchas. exacto. Le dan como que más presencia, más jerarquía, Ujú. ¿no? Sí, a este material. Y aquí es delgada. Exacto. Con un corte, ¿verdad? Un ligero corte. Es como ahí. un cortecito para la naricita, ¿no? No es el de siempre que ves como que nada más el puro, Ajá, ya es un detallito agregado. me gusta. O sea, el grosor de la placa es de 2 centímetros. Ajá, y ahí se ve como si fuese de uno, De ¿no? uno. Ujú. Y los cajones son de foil, ¿verdad? Exacto. Este es foil. Sí. Se ve muy bien. El herraje Bloom, el cajón foil, que el foil es una membrana, ¿no? Sí. Que da la vuelta. Y esta pues es más buena que la melamina porque aquí la melamina te la enchapan y esto pues es una sola cara, una sola pieza, entonces te ayuda mucho para la humedad. Genial. Pues también tenemos el pop filler, ¿no? Y nuestra llave para la tarja. Buenísimo. Y aquí esta campana sí es extractora de verdad. Sí, eso digo, estéticamente no es, pero bueno, es fachada posterior. Ajá. Entonces está un monstruito de este lado acá atrás, ¿no? Pero bueno, Excelente. para eso es para usarse, Claro. para utilizarse. No, este es un gran lugar. Las luminarias, estas luminarias también son especiales, ¿verdad? Sí. Me recuerdan a las esculturas de mi amiga Karian. Amaya. Síganla en Instagram. Trabaja mucho con cobre. Muy buena. Saludos, Karian. Interesante el contraste entre el blanco y el negro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te comprime? Muy bien, arquitecto. Pues esto todavía empieza. Conoceremos las recámaras. ¿Vale? Excelente, lo seguimos. Por ejemplo, este es el que te digo, el Panda, que se usó para la chimenea. Vas a ver en otras partes también. Y la escalera, ¿no?
Este es el momento de hacer cada escalón. Se hizo un cajoncito del mismo material. ¿De metal? ¿Mande? No, de concreto. De concreto, pero a lo que voy que el cajoncito, porque uno pensará de primera instancia, oye, pues aquí cortas esta paz y luego no, todo se hizo aparte como varios cajones del material y se fue colocando. O sea, tú colabas el escalón de concreto y después lo colocabas. Sí. No, o sea, no, me refiero, ya cuando está la escalera de concreto, ¿no? Con los escalones, el material se hizo el cajón. Ya te entendí. Ya, Exactamente. es un cajón que ya llega y se coloca completo. Y se coloca, exactamente. Ya. Porque lo primero que piensas es, bueno, pues es el típico que pones esta parte y luego esta no. Todo se armaba. Todo. Entonces realmente es una escalera de concreto con un pasamanos de acero. Exacto, literal, tal cual. ¿No? Claro, por eso vemos el ancho, ¿verdad? Aquí, o sea, ¿cuánto es de concreto aquí? Son como 18 centímetros de espesor, la rampa. Ajá, la rampa. ¿No? Interesante. Entonces solamente se agarra la rampa en las losas. Sí, es el único agarre. Ajá, sí, es un tema. Sí, aquí están tus varillas, ¿no? Agarradas a la losa y allá soldadas porque ahí pasa una viga y perre y es todo lo que carga. Entonces siento que trabaja como una sola pieza, como un acordeón, ¿no? Buenísimo. Gracias, ingenieros, por existir. Sí. Gracias, Cantilever Estructuras, que son nuestros ingenieros de cabecera. Y aquí en la escalera tenemos como unos 50 de ancho. Es una gran escalera. Y pues bueno, en este punto te manda hacia una de las habitaciones de uno de los hijos y hacia el resto de las habitaciones. Bueno, pues aquí tenemos este pasillo que atraviesa pues esta área social. Aquí tenemos de este lado la chimenea, ¿no? Ahorita están las cortinas, pero pues de este lado seguimos teniendo hasta cuando pasas, o sea, el usuario de esta habitación cuando pasa y baja hacia la cocina o otro punto de la casa sigue viendo la terraza y la alberca, ¿no? Ya con las cortinas abiertas. Aquí tenemos un cuarto de blancos, ¿no? Y este lado es el tablero para controlar todo el fandango, ¿no? Ok. ¿Sale? Solo de blancos. Se diseñó para blancos, pero ahorita están viendo la posibilidad, y por eso me pidieron varios contactos para meter un terrario, porque precisamente el hijo de esta recámara tiene de estos animalitos, que la lagartija y esas cosas, entonces se diseñó como un cuarto blancos, pero creo que sí van a poner estos animalitos aquí, ¿no? Va a estar bueno. Exacto. Sí, porque eso todavía no hay mueble, ¿verdad? Exacto. Porque ya casi todo tiene carpintería. Sí, ajá, por eso aquí no hay mueble, porque están en ese tema, ¿no? Ok. Y aquí nos llegaron también ya las televisores, camas. Esa es la habitación de uno de los hijos y tiene también vista hacia la alberca, ¿no? Desde ese punto de la ventana. Está bueno. Compacta la ventana poniente, ¿verdad? También. Exacto. Que es donde tenemos el embocinado de concreto. Ah, claro, nos filtra un poco. Interesante cómo aprovechas y haces este pico que es El de luego... aquí, pues para utilizarlo, ¿no? Para que no sea espacio muerto. Okay, o sea, lo de menos era meter un muro con el mismo reventón. Pues se utiliza para un escritorio o lo que sea, ¿no? Sí, Nunca está de más espacios en la casa. Se extiende. Ajá. Los pisos aquí vuelven a ser de ingeniería. Igual que el de abajo. ¿No? Tu sistema de termostato. Exacto. Muy bien. ¿Y de este lado? De este lado ya tenemos el vestidor. Esta recámara. Interesante el juego que haces ahí de esa lámpara plafón. Está bonita, ¿va? ¿Cómo haces tú los closets, los banquetones? ¿No los haces de material, los haces con la misma carpintería? Sí, definitivamente con la misma carpintería. ¿Y por qué? Porque es más fácil adaptar para un corte al momento que se está poniendo, por ejemplo, la madera, ¿no? Ok. Es más práctico también, ¿verdad? Si en algún Mucho más momento quieren práctico, cambiar. sí, más rápido, ¿no? Y pues aquí, por ejemplo, personalmente me gusta hacer esa combinación entre melamina y madera porque no se siente como tan señorial, por así decirlo, tan pesado la madera, entonces haces ese juego y se ve como un aspecto más juvenil, ¿no? De acuerdo. Y esta es chapa, ¿verdad? También es chapa de nogal. Chapa de nogal. Cambia la veta diferente a las puertas, pero sigue siendo nogal, ¿no? Sí, está muy bien. Sí. Es el mismo material, ¿verdad? El Panda.
Este es Neolith, tiene otro nombre. Este es negro, el panda, ya ves que tiene como blanco con negro, pero predomina más el blanco. Saludos, jóvenes. Muy bien, arquitecto. Esta es la primera recámara. ¿Cuántas son? Son en total 5. 5 en planta alta. Contando la de abajo, la de la de visita, huéspedes. Ajá. exactamente, son 5, ¿no? Ok. Son 4 recámaras en este nivel. Este es un gran articulador. Aquí se concentra el ruido de una fiesta, Sí. ¿verdad? Grandes ventanas. Estos ventanales son poniente, no, son surponiente, ¿verdad? Surponiente, exactamente. Ya. Empezamos a ver el sol al fondo. Ah, es la gran barra. Es una barra que mide, ¿cuánto medirá? Yo calculo como unos 2, 4, 6, unos 20 metros, yo creo. 20 metros, sí. Sí, más o menos. Sí. O sea, de aquí hasta Ajá. allá, ¿no? Sí. Pues esta es otra de las recámaras. Igual tenemos nuestro termostato, el mismo diseño, la misma línea que se está manejando pues, prácticamente en todas las recámaras, Ujú. ¿no? Y este es de una de las niñas, ¿no? Ahorita aquí tenemos su vestidor. Buen vestidor en L. Ujú. Igual, este es de los baños que más me gustan, personalmente. Rutina, claro. Ujú. Y esta es la llave. Sí, mira. Esta sí no la conocía. Qué loco. Y también no, este debe ser otra marca, ¿verdad? Sí, no, esta es otra marca, esta es nuestra porcelanosa. Y jugamos con el mismo lambrín, como lo que traemos abajo, de chapa de nogal. Y me gusta mucho a mí personalmente el contraste entre es Neolith, pero es como un calacata, ¿no? Exacto. Entonces, está padre ese juego de combinación. Y toda la grifería con este color. Exactamente. Cobre, ¿verdad? Sí. Sí, se ve bien. Fíjense, se ve muy elegante esta hoja de vidrio, ¿verdad? Completa. Exacto. Y si te fijas, los herrajes todos son negros de toda la casa, igual como el barandal que vimos en la terraza, también son negros, ¿no? En este lado oculto el sanitario. También todo de empotrar. Y aquí haces un doble muro, ¿verdad? Como un lambrín para el sistema. Es un tema, ¿no? No es tan fácil como poner el habitual, pero visualmente, pues está padrísimo. ¿Y aquí qué tipo de piso tenemos? Es un porcelanato. Pero aquí sí se cambió por algo más antiderrapante y no poner este mismo, ¿no? Pues por el tema del agua, pues se van a resbalar o algo, entonces cuidar ese tema. Claro. Pero me gusta porque también hace un poco de match con la veta gris. Está muy bien. Está bonito. Está muy buena esta recámara. Y el acomodo ya de todas estas están muy lógicas, ¿verdad? Sí. O sea, ¿son recámaras de qué dimensiones? Más o menos tenemos de 380 de ancho por casi 6 metros. 590, 580 el largo, ¿no? Pero están, o sea, no son chicas, tampoco muy grandes. Pero están muy bien. Pero están muy cómodas, ¿no? Para lo que es. Creo que están muy bien. Pero lo fuiste repartiendo, ¿verdad? Exacto. O sea, son 2 habitaciones gemelas. Y si no estoy mal, está a proporción áurea. ¿Ah, sí? El espacio, exactamente. O sea, si tú multiplicas el ancho, te da el largo por el... 380 por 1.61. Exactamente. 1.61. Ajá. Sí, te dará como un 5.60, 5.70 ya. Entonces esta es prácticamente igual que la que fuimos a ver ahorita, ¿no? Con una lámpara distinta. Con una lámpara distinta, ¿no? También para niña. Para niña, exacto. Está bueno. Aquí acaban de terminar de pintar. Sí. Sí, ahí mancharon los de las cortinas y pues órale. Se ve impecable. A darle. ¿Y estas lámparas, este detalle, cómo tú lo solicitas o es solamente la lámpara? No es que tenga un riel, ¿verdad? No. Nosotros lo hacemos con el cajillo de tabla roca y ya empotramos la lámpara, ¿no? Ok. Es que pareciera que es un riel. Sí, parece. Se mueve. Muy bien. Todas tienen balcón, ya la vi. Sí. Que te da vista hacia la terraza.
Aquí ya no te pidieron tina. No, aquí ya fue, pues ya es para una niña más grande, una persona más grande. Ujú. Entonces tenemos su regadera de buen tamaño, igual su WC empotrado, ¿no? Y su closet vestidor, ¿no? Igual ya todo funciona. Y con el mismo diseño. Pero aquí el ingreso al vestidor es por el baño, Este sí es diferente, exactamente. ¿verdad? Sí. Bien. Sus registros, ¿verdad? Exactamente para los equipos del aire de Fanconi. Interesante el cubrecanto. El cubrecanto es de... También es como Es aluminio, como ¿verdad? un aluminio tipo rose gold, Ajá. ¿no? Que es uno de los materiales que le gusta mucho a la señora. Buenísimo. Pues aquí tenemos también vistas a la alberca, ¿no? Genial. Interesante cómo dejas los bajantes de los balcones en los centros. Sí. Es que también, por ejemplo, muchos luego lo hacen, no, lo voy a poner en un extremo. Ajá. Pero ¿qué pasa? La pendiente se te aumenta y luego es un tema para el momento cuando quieres embutir tú el cancel. Sí. Y aquí hacemos una charola, si te fijas, abajo del cancel para que cuando llueva, todo eso está conectado hacia la coladera. Y ya de ahí, pues bueno, ya se manda a pluviar. Está buenísimo, ¿eh? Sí. Funciona muy bien. Porque aquí tienes un tema de peligro que es la madera, Sí, ¿verdad? sí. O sea, no puedes permitir que pase el agua después de la ventana. Entonces, por eso nos cubrimos y ponemos tan repartido como 4 puntos de tubo como de 1 pulgada hidráulico. Entonces, eso se conecta directo por abajo y ya lo mandamos hacia la coladera. Ah, sí. Exacto. Ah, perfecto. Oh, eso está muy bien. Ese es un muy buen dato. Esas son buenas prácticas, jóvenes. Y por último, vamos a la habitación principal. Seguimos con la habitación principal. Pues bueno, ya a partir de que entras aquí, ya estás en otro mundo, ¿no? Ya la habitación. Aquí llegamos a la parte del vestidor. Ahora veo un poco sucio los pisos, pero bueno, seguimos todavía en proceso de... Y ese es el principal. Se siente como el estacionamiento, ¿verdad? Tiene el Sí. efecto de los espejos, De los espejos. el piso negro. Ujú. Está bueno. Y aquí, pues bueno, Este es granito, ¿verdad? Este sí. este es el mismo Panda. El Neolith tipo Ah, Panda. Ajá. parece granito, ¿eh? Parece, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pues bueno, aquí es para poner las bolsas, lo que le gusta a la señora, aquí exhibirlo, ¿no? Entonces tenemos aquí para ya esto, detrás de los cristales, pues poner la ropa, ¿no? Muy bien. ¿Qué dimensiones tiene el vestidor? Este tiene 4 de ancho, 4.30 de ancho. Y si nos vamos a la mitad, porque también está descuadrado, Ajá. ha de tener como unos 4.80, 5 metros. 5 Como 5 metros más o menos. Ujú. No, está muy bien. Su banquita, Sí, excelente. Y todos tienen doble cajonera, ¿verdad? Hacia ambos lados. exactamente. Y pues en la parte de abajo, pues ya para poner los tenis, ¿no? Zapatos. Excelente. Me imagino que también va a llevar tiras de LED adentro de... Sí, aquí, bueno, aquí tenemos ya nada más falta que nos pongan las de este entrepaño que está bajito, ¿no? Claro, claro, claro. Y se va a ver muy bien. Buenísimo. Y de este lado tenemos el baño. Interesante los espejos Sí, con esa curva. Una gran cubierta, ¿verdad? bastante. Como 4 metros, ¿verdad? No sé. Son como 4, sí, como 4.50. Gran mueble. Ah, qué bonito es esto. O sea, otra vez la hoja completa, Ujú. ¿verdad? Ingresas por un costado, De este lado. pero pareciera que no está, ¿verdad? Sí. Porque la idea es de que pues luzca esta beta, este matchbook que se hizo con el Neolith, ¿no? Y resiste bien. Sí. O sea, no se mueve este. Y si te fijas, no es como que tuviese los grandes rajes robustos. Ajá. O sea, está de buen tamaño y no es tan endeble. Y no tiene cerraje arriba, que No. eso es lo que lo hace bonito realmente, ¿verdad? El que sea tan limpia la caja. Y lo que ayuda también siento es la escuadra, porque, por ejemplo, aquí tienes una escuadra, pues está fija, ¿no? No es muy larga. Y de este lado, pues también tienes una escuadra que te ayuda. Entonces, como que eso le da más rigidez para que puedas, pues, aprovechar y poner un cristal grande, ¿no? Ujú. De este lado nos queda el sanitario y la tina. No se necesita más. No. Y aquí sí la ventilación es por esa ventana. Por esa ventana, exactamente. No haces nada cenital, lo dejas No. todo sencillo, más hermético. Sí.
Empiezo a familiarizar con la textura del... ¿Me repites el nombre del material? Este es Neolit. Neolit. O sea, el material es Neolit, pero digamos que la especie se llama Sahara. Ok, pero es neolit. No, es un poco como el Decton. Parecido. Ujú. Son piedras tecnológicas, ¿verdad? Al final son piedras Es tecnológicas, lo que ¿no? le llaman. Ujú. Neolit. Neolit es la marca. Exacto. Ok. Y bueno, ya por último tenemos aquí la recámara principal. Que queda en la punta del terreno. El terreno, ¿no? exactamente. Qué buenos atardeceres. Sí, con la vista al lago, ¿verdad? Exacto. Me imagino que lo buscaron, ¿verdad? O sea, que la recámara principal tuviera Sí. la vista al lago. Sí, es la que, pues la del jefe, ¿no? La del jefe, claro. Exacto. ¿Y cuánto tiempo se llevó la obra, arquitecto? Pues fueron 1 año y unos 8 meses, más o menos. Un año, 6 meses, 8 meses. Pues Sí, pues que rápido. está Yo creo que fue buen tiempo para el tamaño de la casa, ¿no? pues hasta, bueno, pudo haber sido más rápida, pero también, por ejemplo, nos tocó parte de que cuando ya ves que tocó el COVID, pues ya nadie tenía ¿cómo se llama? En stock. Entonces, también lo que nos pegó fue el traer, por ejemplo, la cancelería viene de España, ¿no? El Neolit también. Entonces, eso también nos pegó para tardarnos, ¿no? Claro. Sí, Bueno, el tema de lo importado. exacto. ¿Y un aproximado de costo por metro cuadrado? Unos 25,000 pesos. Pues está bien, ¿eh? Sí, No se me hace 25,000. tan descabellado. De 25 a 28. Ujú. De 25 a 28. No, esos 25 28 en Guadalajara. No, olvídate. En Guadalajara te vas arriba de 35. Sí, no, es otro rollo. Es más caro todavía Guadalajara, no se diga Monterrey, ¿no? Ciudad de Sí, México, Ciudad ¿verdad? de Ya México. estás en $2,000 el metro cuadrado. Y arquitecto, ¿y cómo llegas a este nivel de vivienda? ¿Cuántas llevas? Porque se ve que aquí ya manejas perfectamente el detalle. Pues aquí, por ejemplo, obviamente yo empecé a trabajar en una constructora que hacía este tipo de casas. Ok. Entonces, eso me ayudó mucho como para irme fogueando, por así decirlo, preparándome y aprender qué es lo que se tiene que hacer, tipos de materiales, cómo cuidar la obra. Entonces, eso fue, yo pienso que lo primero que me ayudó para poder trabajar así, de este tipo. Porque sí, es muy difícil empezar de cero con una casa de este tipo. Sí, no. No, está muy cañón. Pero pues poco a poco, ¿no? Pues felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Realmente se ve una manufactura que las personas también, cuando llegan cuando se contrata este nivel de casa, Sí. tienes que contratar a un nivel Alguien que de sí, constructora. sí. Ajá. Desafortunadamente no tenemos la educación, hablando en general, que hay gente que dice, pues yo quiero una casa así, pero me ahorro al arquitecto. No, o sea, no nada más es el arquitecto, es el ingeniero, es el arquitecto, es el ingeniero en hidráulica, o sea, es un cúmulo de gente para que te quede bien tu casa. Porque no porque nada más, o sea, no porque vayas y le pagues el proyecto a fulanito de tal arquitecto, quiere decir que ya vas a tener esa casa. No, es un tema global, ¿no? Sí. Tienes que contratar los sistemas especiales. Todo. Sí. Y es cosa que no se lo ve el cliente o varios clientes y ya cuando dicen, oye, es que no me... O sea, porque sí pasa. No es lo mismo llevar un arquitecto, tener esa sensibilidad de llevar una obra que hacerla, pues, el cliente por aparte, ¿no? De Ujú. acuerdo. Pues arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Sí, pues prácticamente lo que más metemos es Instagram, es orderarchitects@hotmail.com. Excelente. Pues un honor, muchísimas gracias y esperemos seguir conociendo su arquitectura. ¿Cómo no? Gracias por venir, hermano. Tú, Abraham. Es un placer. Los jóvenes, ya nos vamos. Nos despedimos con estas vistas, pero con el protagonista de este proyecto que, si me lo preguntan, fue la escalera. Cota Paredes, adelante.